Hola, mucho gusto. Bueno, como le comentaba, entonces vamos a iniciar con algunas preguntas. Básicamente, me gustaría saber, pues, si nos podría contar un poco sobre usted, quién es, de dónde viene y, pues, sobre su trabajo. Bueno, mi nombre completo es Rudester Rodríguez Palmar. Como ya verá, Palmar es un apellido guayú, es un apellido. Empezaré explicando, es un apellido porque nosotros también tenemos castas, clanes. Yo soy del clan Puchaina. Soy licenciada en lenguas modernas. Tengo en la docencia, ya tengo 20 años. Licenciada en lenguas modernas, me incliné más por el inglés. He trabajado en colegios privados, he vivido esa experiencia en colegios privados, solo con arijuna, que son ustedes que no son guayú, nosotros le decimos arijuna. En estos momentos, pues como ya tengo mi edad, ya para pensionarme, buscando la pensión y todo eso, quise aterrizar en un colegio donde la población mayoritaria es guayú, para regalarle algo a mi comunidad, porque toda mi experiencia la viví en colegios de arijuna, como se dice, en colegios de prestigio como fue la Sagrada Familia, Remedios Catalina Maya. Estuve en un colegio público de Dibuya, la Señora del Pilar, en su gran mayoría son arijunas. Sí había unos que otros guayú, pero son arijunas. Habían arhuacos, guayú, cogi, pero muy poquito. Soy magíster en gerencia educativa con algunas especializaciones pues que no son en la educación, estilos de aprendizaje y cosas así que pues nos alargarían la entrevista si me pongo a estar. Bueno, otros estudios, pues secretaria bilingüe y soy binacional. Me gusta siempre hacer ese énfasis, soy binacional porque mi mamá es venezolana y mi papá es colombiano. Mi mamá es guayú, mi papá es ario. Ah, bueno. Ah, qué bueno, muy bueno. Muchas gracias por esa introducción. La verdad, me parece súper interesante todo lo que usted ha hecho, donde ha trabajado, las cosas en las que se ha especializado y todo. Y creo que es algo bastante importante, digamos, de resaltar pues, de la cultura también. La siguiente pregunta es si, digamos, ¿cuáles han sido algunos de los desafíos siendo profesora en una escuela pública de La Guajira? ¿Cuáles han sido los desafíos? Pues desafío no diría que así como que la palabra desafío. Para mí sería como minorizarlo un poquito más, sería como un reto. ¿Por qué reto? Porque los colegios públicos se le exigen que haya un 1% de estudiantes perdiendo el año. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que dar el 1000 por 1000 de ti, de tu compartir de aprendizaje, para que esos niños no vayan a hacer o no vayan a salir de ese grado a otro grado con bastantes falencias o con muchas falencias. Y la meta es que ellos salgan aprendiendo, ser muy dinámico, ser muy amigo, no el amigo paternalista, no, ser un amigo que el estudiante le puede llegar. Entonces, hablemos de mi actualidad, que ha sido para mí como que diferente. Entonces, les he llegado, les he aconsejado, me meto en mi inglés, claro está el inglés, la temática, el plan de área, todo eso lo que se debe dar en la clase de inglés, pero yo trato de llegarles a ellos a su vida personal, a sus valores, a inculcarle esas ganas de querer. Y me pongo como ejemplo yo, que vengo de una clase humilde, de una mamá humilde, de un papá humilde, albañil. Entonces le digo, sí se puede. Si yo pude, ustedes pueden. Solo hay que querer. Cuando yo empecé a estudiar inglés, yo no sabía nada del inglés. Yo le tenía miedo al inglés porque mi profesora en bachillerato era gringa y yo la sentía tan lejana, y eso ha sido como que una motivante de que yo pues no soy la máster en inglés, pero sí les digo a ellos,
soy amiga de ustedes para que ustedes me lleguen, ustedes aprendan, ustedes se enamoren de esa segunda lengua y utilizo mi lengua, ya mi lengua materna. Cojo y hago la explicación de la clase, la puedo hacer en castellano, cuando los veo así como que mirándome, como que qué pasó aquí, qué dijo ella, yo cojo y les digo en Guayunaiki, les digo, voy a decir unas palabritas en Guayunaiki, les digo, pirraca, papa tanaiki, mustu, muñat putuma, le digo así en Guayunaiki y enseguida se motivan. Entonces para mí no es un reto, para mí es algo bonito, que poder llegarle a mi gente, poderle aportar algo a mi gente. Y yo quisiera que todos los profesores guayos se dieran cuenta que sí es importante conservar la segunda lengua, que sí es importante conservar nuestras raíces. ¿Por qué? Porque un árbol que anda por el mundo sin raíces ya no es un árbol, ya es un escombro que se cae y no tiene fuerzas para sostenerse. Y así somos los seres humanos. Si no nos agarramos de nuestras raíces, que no nos avergüence de dónde venimos, no vamos a poder subsistir en este mundo tan cambiante, tan lleno de cosas, tan lleno de conflictos, tan lleno de cosas buenas como también cosas malas. Claro. Eso creo que... Claro, bueno, es algo bastante cierto lo que usted dice, bueno, en dos partes. Una, en el sentido de que hay mucha gente, digamos, que tiene ese miedo a soltarse en el inglés y todo eso. Yo conozco mucha gente así, pero también en el sentido de que es algo, una oportunidad, es algo que, digamos, nos lleva a salir de nuestra zona de confort. Entonces, siento que, digamos, esas dinámicas que usted hace con sus alumnos son importantes. Yo lastimosamente no pude vivir como esa experiencia de ese profesor que se preocupara más por mi, digamos, mi sentir al momento de aprender inglés, pero digamos que con el tiempo fui como agarrando la onda y pude, digamos, como que ser un poco más autónoma en mi aprendizaje en inglés, pero sí me hubiera gustado tener un profesor como usted, digamos, que me incentivara a aprenderlo, no tanto por tener un temor, sino por verlo un reto, algo así. y la segunda es que tiene mucha razón en decir de que sin conservar nuestras raíces no podemos, digamos, ser una sociedad. ¿Qué seríamos nosotros si no conocemos nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra cultura? Entonces eso es algo bastante importante y es algo que nos hace en este sentido ser parte de una misma comunidad. Entonces sí, es muy cierto, la verdad, lo que usted pues nos está diciendo. La tercera pregunta sería: ¿cuáles son los desafíos, o bueno, en este caso los retos de trabajar en un contexto como La Guajira, teniendo estudiantes que su lengua materna es Guayunaiki y otros es el español? Para mí es fácil. Entonces, como para mí es fácil porque yo manejo mi lengua materna, el Guayunaiki, adopté uno que es el inglés, y también considero el castellano como mi lengua paterna, porque pues nací con él, porque yo primero aprendí a hablar castellano. Mi mamá tuvo la precaución, no sé por qué, siempre le he preguntado, ella me dijo a mí que no me permitía hablar Guayunaiki primero, o sí sé, porque ella decía que si tú aprendes a hablar el castellano después de tu lengua materna siendo indígena, la fonética la vas a conservar. Es por eso que el acento que mantienen los guayú, los coqui, las poblaciones indígenas, diferente a ustedes, hablemos de ustedes como arijuna, ese acento diferente. Entonces eso radica, lo puedo decir yo ahora porque ya yo estudié, pasé por una universidad y sé que es la fonética no es la misma, el castellano y el guayunaiki, la fonética no es la misma, pero qué cosas que en el inglés y el guayunaiki hay similitud en la fonética. Por ejemplo, yo digo she, ella, ¿verdad? En Guayunaiki sería shia. Encuentras el sonido de la S y la H, la conservamos. Por ejemplo, like. Si digo like, verbo gustar, y digo kaura, en Guayunaiki, kaura es chivo, suena esa de la fonética, ¿verdad? Entonces eso para mí es como facilitar mi enseñanza, mi compartir de enseñanza con mis estudiantes. Pero mi invitación para culminar esta pregunta es, mi invitación es hacia ustedes.
que el reto es hacia ustedes. Que así como la nueva generación está aprendiendo inglés, que se interesen por aprender nuestras lenguas nativas de nuestra querida Colombia, que son muchas, son variadas. Yo, por ejemplo, tengo curiosidad con el Kogi, entonces yo quiero también llegarles a ellos. Y ese es el reto está hacia ustedes, porque, bueno, hacia mí también, pero yo descubrí que si nosotros sabemos varias lenguas podemos facilitar el compartir de enseñanza con nuestros estudiantes. Claro, así es. Sí, es un poquito difícil tener tantas, pero si puede Shakira ser políglota, ahora que no podamos nosotros con nuestras propias lenguas. Entonces, si hacemos que si el italiano, que si el inglés, que si el portugués, que si el japonés, también podemos aprender Wayunaiki y todas aquellas lenguas que existen acá en Colombia. Sí, ya, claro. Entonces, sí, yo de hecho, yo sé un poco de japonés, entonces cuando yo, digamos, creo que fue el semestre pasado, si no me recuerdo, mi profesor nos llevó a una clase de Wayunaiki allá en la universidad, y digamos que la fonética era un poco similar, y entonces se me facilitó un poquito pronunciar algunas palabras en Wayunaiki, entonces sí veo como esa similitud digamos, en el sonido y en cómo se pronuncian las palabras. Las palabras, entonces el secreto está en la fonética, ¿verdad? Yo digo que el secreto está en la fonética, que uno ya al conocer varios sonidos de la fonética ya se nos hace fácil, aunque dicen los estudiados que cuando nosotros tenemos ya una segunda o tercera lengua dominada, ya las otras son fáciles. Así como tú dices que no, que sabe japonés, pues yo tengo una hija que sabe Wayunaiki, inglés, y con el japonés anda, que mejor dicho, y el chino mandarín. A practicar mandarín y eso, porque ella dice que se le hace más fácil, que es divertido, que es chévere y que le gusta aprender sobre las culturas diferentes. Y también la invito a que aprenda sobre las lenguas que hay aquí en Colombia, porque uno nunca sabe cuándo se puede tropezar con un nativo, con un indígena, y poderse comunicar con ellos es chévere. Claro, sobre todo cuando ellos necesitan, digamos, alguna ayuda que nosotros podamos hacer por ellos, y ellos no tienen, digamos, esa facilidad de hablar el español. Nosotros, digamos, al tener ese interés de aprender las lenguas, podemos ayudarlos también en ese sentido, claro. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿por qué decidió estudiar inglés o enseñar inglés? ¿Cuál es su relación con el idioma que la llevó a enseñarlo en un contexto como el de La Guajira? Bueno, en el contexto de La Guajira, porque soy de La Guajira y siempre me ha gustado estar acá. Claro. ¿Cuál es mi relación con el idioma? Ya lo dije cuando empecé la entrevista, tuve una profesora gringa y ella y yo no nos entendíamos, era nada. Yo prefería colocarme en el pupitre de atrás, contarle que ella no me viera. No le entendía nada, yo decía, esto sí es difícil, esto sí es. Cuando estaba en la universidad, pues estábamos estudiando ya lenguas modernas, uno empieza con español, con literatura, con todas esas cosas, y un día alguien dijo, aquí se termina, o sea, la unión, de aquí nos separamos, los que van a estudiar español y los que van a estudiar inglés. Y yo dije, me quiero ir para el español, pero si yo sé hablar español, cualquier libro lo agarro, lo leo y me doy cuenta de las cosas. ¿Por qué no estudiar inglés? Aunque no me guste, aunque no sepa nada, yo me quiero ir para el inglés. Fue terrible los primeros días porque me dio duro, pero después descubrí eso, la fonética, como te iba diciendo, la fonética, y descubrí, quiero mencionarlo acá, a un profesor de la Universidad de La Guajira. Yo le agradezco todo lo que hoy en día soy, porque era un profesor estricto. Era un profesor que nos exigía el 200%, ni siquiera el 100%, el 200%. Y el profesor se llama Ramiro Granadillo. Excelente profesor. Y yo dije, algún día seré como él, quiero ser estricta como él, dejándose querer, porque él era estricto y no era ese profesor que era estricto y uno lo odiaba. Él era estricto y nos ponía una buena cara y aprendíamos con él, y al día siguiente queríamos más de eso que él nos había enseñado. Entonces, una cosa tan sencilla fue un día que nos agarró a sumar en inglés y nos puso a toditos, y eso con la mente rapidito, yo tratando de sumar con mi mente y para contestarle en inglés, y eso, mejor dicho, hubieron muchachas que lloraron, jóvenes en esa época, y yo dije, lo logré.
Cuando le respondí 6 veces, yo dije, lo logré y yo sé que puedo y seguiré lográndolo y seguiré cada día siendo mejor y lo voy a hacer. Y él llegó y me tocó la cabeza y me dijo, ¿quién te ve? Porque claro, como yo sido tan diminuta, y me dijo, ¿quién te ve? Pero eran los ojos que lo tenía, que mejor dicho, que no hallaba dónde ponerlo. Y sí, esas experiencias bonitas que nos dan nuestros profesores, te lo digo porque todavía estás en la universidad, esas experiencias bonitas que nos dan nuestros profesores son los que nos hacen para el futuro. Claro. Entonces, a veces como jóvenes, no valoran al profesor y dicen, no, que me exige demasiado, le lloramos, le hacemos un trabajo mal hecho o nos retiramos de la universidad. Pero ellos no lo hacen porque son odiosos, sino porque quieren sacar lo mejor del sumo de ese ser que viene, es que está creándose, que está haciéndose profesional. Eso es lo que quiere un docente, sacar lo mejor de ti. Entonces, esas son las experiencias bonitas que nos dan los profesores y que trato de darle yo a los míos, porque eso es lo que yo trato de hacer, de darle lo mejor de mí, siendo estricta, pero tratando de llegarles a ellos. Por eso les hablo en guayunaqui, en español. Me dicen, señor, con la edad que usted tiene, porque los muy atrevidos me dicen así, señor, con la edad que usted tiene, ¿de dónde saca tanta energía? Porque a veces me pongo a brincar y a cantar y me dice, y usted parece que, no sé, tomara pastillas, se la pasa brincando, son las 11:30 y todavía están tú, y porque yo le digo, you, come to the bar. Y entonces así con esa energía y me dicen ellos, ¿y de dónde saca usted tanta energía, señor? Y yo cojo y me digo entre mis adentros, si ellos supieran cómo llego a la casa, que no sirvo para nada, pero yo los hago porque quiero que ellos se inspiren y que lleguen algún día a entrar a una universidad, lleguen a ser grandes profesionales, como les digo, lleguen a tener sus cosas materiales, sus cosas no materiales, sus cosas espirituales, que lleguen a ser grandes chicos en este país que tanto lo necesita, porque sí lo necesitamos. Buscar personas cada día mejores, que hagan por nuestro país, que hagan por ellos mismos. Claro, así es. Estoy totalmente de acuerdo. Eso de un profesor, digamos que hay veces que no conectan con el alumno y eso a uno bastante también lo frustra, digamos, como que le quita las ganas de aprender y eso. Pero cuando veo a un profesor que ama lo que hace, que es divertido, que a pesar de que es exigente, se abre, es como algo un poco, digamos, un poco mejor para el estudiante también, siendo como yo estudiante, han habido ocasiones donde yo tengo un profesor que, a pesar de que es bastante estricto, como lo es ahora mi profesor de inglés, él se abre, nos pregunta cómo estamos, siempre trata de hacer buenas bromas y todo eso, entonces como que ese tipo de cosas como que lo relajan a uno y dice como que, ok, yo puedo con esto, yo tengo la ayuda de esta persona, y como que nos incentiva a aprender un poco más en el inglés. Entonces, me parece muy interesante, digamos, esta invitación hacia todos los profesores, digamos, del país, porque necesitamos más como usted. Entonces, que nos incentiven, que incentiven a jóvenes a seguir adelante y no a quedarse en la zona de confort, sino, o no ser mediocres y ser de forma, sino, digamos, a dar un paso más y tomar riesgos en la vida. Vale, la siguiente pregunta que me gustaría hacerle es ¿cómo describiría la relación entre la comunidad guayú con las autoridades locales y estatales? Pues la relación que existe entre las comunidades, como ahora hay muchos representantes guayú, es muy variada. Esa respuesta es como muy difícil. La relación que existe, pues, por lo que esos representantes son guayú, saben y conocen de la problemática que hay en la región. Saben y conocen de cada una de las necesidades que tenemos nosotros, la población indígena. La falta de agua, la falta de energía, la desnutrición en los niños, las lejanías, las carreteras. Saben de esa problemática, que eso es lo más triste, porque se supone que los líderes guayú o los
Puchipu, así te lo voy a decir, porque los Puchipu son como un puente entre los líderes, por ejemplo, el gobernador o el presidente. Son ellos los que conocen nuestra problemática. Nosotros no podemos decir, por culpa del presidente está pasando esto, porque el presidente está por allá lejos. Entonces, si nosotros los elegimos a ellos, ellos son los que tienen que llevar la voz hasta allá y luchar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como todo hay mucha corrupción. Entonces, se les asigna algo y ellos enseguida están mochando, cortando, y nosotros siempre estamos con la misma necesidad. Con la misma necesidad. Todo esto, yo lo dije en una parte, creo que fue en la segunda pregunta o en la tercera. Todo esto es porque la gente no tiene valores, no tiene empatía. Nuestros líderes, muchos han perdido los valores y han perdido la empatía. Entonces, cuando suben al poder, ya no se ponen la manta de 300,000 pesos ni de 150,000 pesos, sino que se quieren poner la manta, si es mujer, se quieren poner la manta de 4 de 5 millones de pesos, habiendo tantos niños desnutridos. Se les olvida y primero se embolsillan ellos la plata y se les olvida de que los ancianos necesitan salud, de que la población indígena necesita agua, de que la población indígena necesita luz, que necesitamos vías, que nos mejoren nuestro acceso a nuestras comunidades, porque hay comunidades bien lejanas. En esta época hay muchos guayú que están prácticamente lejos de la carretera y están, ¿cómo se dice? Se me escapa la palabra, cuando una persona no tiene acceso a comunicación a otra, están descomunicados. Están incomunicados. Entonces, por estas lluvias están incomunicados, no hay manera de que ellos lleguen, de que se les lleve la comida, de que nadie está pendiente de ellos. Y yo todavía no he visto que si los rescates, que si los helicópteros, que si las ayudas a los damnificados por lluvia, no las he visto, no he escuchado. O sea, nos preocupa más las elecciones que pasaron el domingo, que los votos lleguen, que el 14 estén, que los pobres niños que están muriendo de desnutrición, de sed, porque el agua de lluvia no sirve para tomarse. ¿Quién dijo eso? Porque eso tiene orina de burro, de chivo, entonces eso genera más desnutrición, daños intestinales y todo eso. Entonces, nuestros dirigentes, ya sean guayú, ya sean arijuna, les falta mucha empatía, muchos valores. Y volviendo a lo docente, porque esa es nuestra misión, nos toca rescatar esos valores, volverlos a rescatar. Ellos no se han muerto, los valores no se mueren. Los valores simplemente disminuyen porque los dejamos de practicar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a largo plazo? Proyectos a largo plazo, desde el área que sea, inglés, español, matemática, tratar de crear jóvenes empáticos, jóvenes con valores, jóvenes que amen a su población. Yo digo que es ahí, porque ya los que tenemos pues no le interesamos, y venga quien venga a dirigir o a mandar desde una comunidad, siempre va a ser lo mismo, porque a ellos no le interesamos, no le estamos interesando. El gobierno sí hace, no se puede ser tan negativo y decir no, el gobierno no hace, las cosas están malas, pero el gobierno sí hace. Ahí se hacen escuelas, hay escuelas en cada una de las comunidades. Pero ¿qué pasa en las comunidades? Que a ti no te van a llevar a enseñar con tu buen aprendizaje del inglés, no te van a llevar a enseñar a una comunidad, porque allá se maneja que solamente puede estar alguien de la comunidad, y eso es rosca. Pero si tú puedes enseñar un inglés mejor que alguien de la comunidad que no lo sabe, ¿por qué no te llevan a ti? Entonces, ¿por qué no quieren el bien de los niños, sino que quieren es que la comunidad o alguien, el sobrino, el primo, el hermano gane platica, y se les olvida que los niños necesitan los mejores docentes para que ellos sean competentes y puedan competir contra las mejores instituciones de Bogotá, ya sea de Riohacha, no digo por no hacer propaganda, pero que nuestros guayú puedan competir con las mejores instituciones. Se necesitan docentes excelentes. ¿Y cómo se consigue eso? Olvidándonos de politiquería, olvidándonos de palanquería, como se dice, que no vamos a poner al sobrino o a la sobrina que apenas bachiller y aprendió el verbo to be, I am, you are, ya eso es todo. Entonces no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Perjudicando.
Y eso está pasando con nuestros líderes. Yo estoy diciendo la parte mala de nuestros líderes. Eso está pasando en la comunidad guayú, pasa eso. Entonces, mucha palanca, mucha politiquería. El gobierno sí da, la gobernación se acuerda de nosotros, pero nosotros mismos los guayú, estamos dañando las cosas. Entonces, de eso es lo que nosotros debemos de librarnos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo durante semestres atrás yo hice un trabajo sobre, digamos, las comunidades vulnerables allá en La Guajira, y digamos que la población infantil es una de las que más se ve perjudicada, digamos, por la falta de educación, la falta al agua potable, a recursos, digamos, médicos para tratar las enfermedades y todo eso. Y siempre es como este vínculo, este círculo vicioso de la corrupción, de personas que se aprovechan, digamos, de la buena voluntad de las personas, y no les interesa tanto el bien común, sino el bien individual. Entonces es una problemática bastante incidente en La Guajira, y digamos que a pesar de que hay bastantes ayudas, bastantes organizaciones, por ejemplo, como la Nación Guayú, las Fuerzas de las Mujeres Guayú, todo eso, ellas, digamos, estas organizaciones han tratado de ayudar a la comunidad, pero realmente los que tienen que preocuparse son los líderes, los líderes políticos, las personas que, como usted dice, son la representación de la comunidad. Entonces, digamos, es una problemática bastante incidente y bastante importante en el país, que no debería pasar desapercibido y debería estar dentro de los planes, digamos, iniciales de la presidencia. Entonces es algo que yo también comparto, y es algo que también me preocupa bastante con respecto a mi país, porque es una problemática que ya viene desde hace muchos años, no es algo nuevo. No es algo nuevo, exactamente. Sí, y bueno, ahora que acabo de mencionar, digamos, la Nación Guayú y la fuerza de las mujeres Guayú en la comunidad, ¿por qué, o en su opinión, por qué estas organizaciones son tan importantes? O sea, ¿por qué? ¿Por qué son importantes las organizaciones? Claro. Porque las organizaciones son las que nos permiten hacer un vínculo entre la cabeza mayor de gobierno y nuestra comunidad, porque ellos tienen conocimiento de nuestra cultura y saben cómo llevarla hacia allá. Y se supone que si ellos tienen conocimiento de nuestra cultura, ellos pueden mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, esas organizaciones son muy importantes, porque ellos son los que saben cómo manejar la salud de un indígena. Ya ellos, por ejemplo, yo no te puedo mandar a ti a hablar de salud en una comunidad si tú no sabes nuestra medicina tradicional. Vamos a poner ese ejemplo. Uh-huh. Ya, mientras que esas organizaciones están preparadas para tener conocimiento de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra medicina tradicional, de nuestra forma de educación, sin romper ese vínculo, ellos pueden administrar, uniendo la parte guayú y la parte arijuna. ¿Ya? Y sí son necesarias, para mí sí son necesarias, porque abarcar tanto es imposible administrar. Entonces hay que dividir para poder cumplir las metas, los objetivos, para poder llegar a los guayú. Pero eso sí, sacando la corrupción, porque mientras haya corrupción en cada una de esas organizaciones, mientras haya corrupción en cada una de esas organizaciones, no hay progreso. No se cumplen los objetivos. Así es. Es algo que va muy de la mano, digamos. Las organizaciones, bueno, en lo que tengo entendido, las organizaciones son, digamos, ese órgano donde ellos tratan como de vincularse a la comunidad, estudiándolos, colaborando con ustedes y todo eso, pero también, digamos, también de ustedes. Y es algo que va bastante ligado a la siguiente pregunta que me gustaría hacerle a usted, y es que en La Guajira, al igual que en muchas regiones, muchos líderes y personas como estas organizaciones, o incluso personas que tratan de llegar a la política de una forma honesta, enfrentan amenazas en su labor. Entonces, ¿qué podría mencionar usted al respecto? ¿Cómo usted cree, digamos, que incide tanto esta problemática, donde los líderes sociales se ven bastante amenazados por ser diferentes al resto, se puede decir de esa forma?
La respuesta la dimos hace rato, la corrupción, buscando los intereses individuales, porque supongamos, tú y yo somos competencia, tenemos una organización, pero yo quiero hacer las cosas bien, tú quieres tu bien común, entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacarme del camino para que tú tengas todos esos contratos para ti. Ya, entonces, la corrupción, la respuesta está en la corrupción. Por eso es que las amenazas, entre las mismas competencias se dan las amenazas. No es que fueron los indígenas, por ejemplo, lo que pasó con el parque eólico. Trataron de sacarlo de acá, de la región de La Guajira, porque es que los líderes guayú necesitaban que les dieran, como dicen vulgarmente, su tajadita. Entonces, ellos no vieron el beneficio para ellos, para la población, para la comunidad indígena en general, para esa parte de la Guajira, ya para la parte norte de la Guajira, ellos no estaban viendo esos beneficios, ellos lo que estaban era buscando sus propios intereses. Entonces, la situación está en la corrupción y vienen las amenazas. Entonces, ahí está la respuesta. Vale. Bueno, ya para ir terminando, una última pregunta es, ¿cuál ha sido el impacto de los megaproyectos de minería en La Guajira? Vea, esa pregunta es bastante difícil, porque, bueno, los megaproyectos de minería, revisando, mirando, leyendo todo lo que he leído, pues mucha gente dice que eso pues no son beneficiosos porque daña la naturaleza, porque contamina el agua, porque fractura la parte geológica, la parte interna de la tierra. Claro. Entonces, yo creo que no soy la más indicada para hablar de eso, porque para eso tendría que ser una persona experta, pero yo voy a decir mi punto de vista. Para mí, así como fractura, también es importante porque genera progreso. Claro. Es importante porque genera progreso, pero con una minería, voy a utilizar el eslogan del Cerrejón, responsable. Entonces, si tú vas a dañar algo, pues arregla lo que estás dañando. No dejes la tierra fracturada, el agua, por ejemplo, lo que es el gas. Nosotros tenemos, La Guajira es muy rica en minería, el gas, el carbón. Entonces todo eso genera su daño a la tierra, pero también genera progreso. Yo a veces soy de las que me pregunto, ¿qué será de Riohacha el día que se vaya el Cerrejón? Una pregunta terminada en otra pregunta, ¿qué será de Riohacha el día que se vaya el Cerrejón de aquí? ¿Qué será de ese poco de personas desempleadas? Claro. Entonces, la minería sí es importante, pero hay que ser responsable. Sí, tiene como sus pros y contras, como que por un lado, digamos, hay personas que están trabajando, tienen su salario de ahí, pues ahí colaboran a las familias y todo eso, pero por otro lado también tenemos como la parte ambiental, que se vayan a vulnerar, digamos, el territorio, que se vaya a perforar el suelo de una manera, entonces se vaya a contaminar la poca agua que tienen, entonces digamos como que siempre están esos pesos y contrapesos y no como que no llegan como a un consenso en donde, ok, digamos, las mejoras pueden ser mucho más superiores, se pueden ser superiores que las desventajas, entonces es un debate bastante difícil y bastante amplio, se puede decir. Exactamente. Sí, porque la minería también pues desplaza poblaciones. Uh-huh. Se ha visto en el sur de La Guajira, desplaza poblaciones, hasta tratar de mover el río, donde por la naturaleza es muy sabia y ese cauce, por más que lo muevan, siempre va a tratar de buscarlo y va a tratar de querer pasar por donde es su camino. Entonces eso genera un impacto muy grande en el ambiente. Pero bueno, en fin, como te dije anteriormente, esa es una tela bien larga de cortar. Y tienen que hacerlo personas expertas y ni siquiera esas personas expertas quedarían contentas. Entonces, no sé. Mira lo que está pasando en Venezuela. Venezuela es un país petrolero y no tiene petróleo. O sea, no tiene petróleo, no está refinando. Y cuando Venezuela, en mi época de niña, porque yo vivía allá,
era Progreso, era generado por el petróleo, estaba PDVSA, entonces había mucha riqueza. Y ahora que no es, yo me pregunto, estaba el Guasare también, Guasare Carbones del Guasare, y también generaba empleo. Y conocí mucha gente que fue desempleada porque eso se cerró. Entonces yo me pregunto qué será del Cerrejón el día que se vaya y ya no estén, qué serán de esos papás, qué será de esas familias, que muchas familias aquí en La Guajira pues tienen sus hijos en universidades de prestigio, en universidades públicas, en universidades del exterior. Muchos sacaron a sus hijos con profesiones gracias al Cerrejón, hicieron maestrías, doctorados gracias al Cerrejón. Muchas familias tienen sus casas, sus bienes, los que hicieron y administraron bien, pero los que no. Y así como te digo, muchas familias fueron desplazadas porque por el ferrocarril pasa por territorio guajiro, que desplazaron comunidades completas de indígenas, a pesar de que ellos le dan, porque Cerrejón le ayuda bastante a los guayú con los carrotanques de agua, con todo lo que le da el Cerrejón, aunque nosotros no disfrutamos prácticamente de muchas cosas porque ay, ¿cómo es que se le llama? Siempre se me olvida la palabra. Lo que aporta el Cerrejón a la nación, no la están manejando acá en La Guajira por la corrupción. Otra vez volvemos con la corrupción, bendita corrupción. No la están manejando aquí en La Guajira, la están manejando para la capital, entonces sí, eso... es indudable que la corrupción es el mal de los males, literalmente. Sí, el mal de los males. Bueno, señora Ruth, la verdad ha sido... no sé si va a continuar respondiendo a la pregunta o si ya terminó. No, pues como te dije, eso es para expertos. No me quiero meter ahí el campo, pero dije mi punto de vista. Para mí fue un placer haber conversado contigo, conocer a una futura colega. ¿Tú eres? Yo soy, internacionalista, estudio Relaciones Internacionales en la Norte, ya estoy en mi último semestre y pues tengo la oportunidad de estar trabajando en el voluntariado de Libertad Sublime con Angie y con Catalina. Entonces, bueno, ha sido la verdad un tiempo bastante agradable, la verdad aprendí bastante, no conocía algunos aspectos de La Guajira en ese sentido, pero escuchar a alguien que lo vive todos los días es una experiencia bastante enriquecedora y pues aprendí bastante con respecto al tema. Le agradezco mucho que haya dedicado el tiempo para, digamos, esta entrevista. Sé que de pronto ha estado ocupada, pero igual agradecemos que haya apartado el tiempito para hacer la entrevista y bueno, le deseo lo mejor, la verdad, y muchas gracias de nuevo por estar aquí y permitirme entrevistarla. Bueno, fue un placer haber compartido este rato contigo y aprender de ti, porque para qué los días estamos aprendiendo de las personas que nos rodean. Así es. Bueno, muchas gracias, señora Ruth. Que tenga un buen resto de tarde y los mejores deseos. Ok, chao. Bueno.